Es un gusto, jóvenes. Vamos a empezar el tema de el día. ¿Qué es la ciencia? La ciencia ficción. Ese es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. El cuento de ciencia ficción o como tal, primero, el género de la ciencia ficción es un género relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque no tiene más de 100 años. Creo que estoy siendo exagerado si digo 150 años, pero inicia en el siglo XX el cuento de ciencia ficción. Inicia después de los avances tecnológicos de la revolución industrial. La revolución industrial fue un punto clave para ello, por el hecho de que la máquina, el concepto de máquina que hoy manejamos, aparece por primera vez dentro del vocabulario común de los seres humanos. Si hablamos de máquinas y como tal la analizamos, tenemos que hablar que máquina es una tijera, máquina es una palanca, máquina es una pala, también esa es una máquina, ya después del siglo XX es donde adopta un nuevo término referido a situaciones de maquinaria industrial, de inteligencia artificial, bueno, incluso de la biotecnología y todo lo demás. Entonces, después de esos avances tecnológicos, eh, aparece ese nuevo vocabulario y empieza a cambiar un poquito el sistema de vida de las personas, la ciencia impacta radicalmente en el tipo de vida del ser humano. Tradicionalmente se pensó eh, que la ciencia ficción es un género que sueña con los mundos futuros y con capacidades tecnológicas venideras. Esa es básicamente una fracción de lo que es la ciencia ficción. Es aquella posibilidad de pensar en cómo la tecnología o cómo la ciencia puede tener un impacto eh, notable en la vida de todos y todas, y cosa que sí se ocurrió, pero acá más abajo, nos muestra la ciencia ficción como aquella posibilidad de futuros, por aquí lo vamos a remarcar, de futuros, de sociedades futuras, de mundos paralelos, de robots, de viajes interestelares, de viajes en el tiempo, de realidades virtuales, de culturas alienígenas, de dilemas físicos, de realidades desconocidas e inclusive de aquella ética científica que se maneja. Entonces, cualquier tema cualquier tema que relate algo paralelo a la realidad es considerado ciencia ficción. Profe, una pregunta. ¿Y los robots, como aparecen en las películas, esos que lanzan rayos láser y todo lo demás, existen en la vida real? La respuesta es no, no existen en la vida real tal cual como aparece en las películas de ciencia ficción, así como los Transformers, que el auto se transforma y todo lo demás. Sí hay tecnología básica, de modo que el auto ya se puede encender con, con la voz, es decir, así como Siri en el caso de los iPhone, que literalmente trabaja con su voz. Parece que estuviera hablando con Siri, es una inteligencia artificial, pero así como lo muestra las películas que de repente eh, son capaces de hacer todo este tipo de cosas, de máquinas en el tiempo y todo lo demás, no. Los autores han cultivado el cuento y la novela y en ella han escrito muchos elementos que sirvieron de base para el cine, para la animación, para el cómics, para los videojuegos, bueno, y también para el manga. Los mangas en el Japón pues son muy famosos. Existen obras representativas de género de ciencia ficción. Ese concepto de vida, muerte, eh, apocalipsis, computadoras que toman el control, inteligencia artificial y todo lo demás. Existen todavía eh, estos temas, pero los más antiguos, los que dieron el punto de salida para este género, fueron historias como Frankenstein. Frankenstein
aquel tipo que fue reconstruido a partir de partes humanas. Y el doctor Víctor Frankenstein, que quería dar vida, traer vida, porque se imagina un mundo donde la tecnología permitiera traer con vida a las personas, Frankenstein literalmente trata de traer a la vida y una vez que lo logra, así dice la historia, lo logra darle vida al personaje, la sociedad lo ataca. ¿Cuáles son las características de un cuento de ciencia ficción? Es narrativo, es decir, se va narrando ya sea en primera, en segunda o tercera persona. Todo depende cómo quiera lanzar la historia. El segundo, utiliza un discurso científico y tecnológico. Utiliza temas relativos al tiempo, a la vida, a la muerte, a la humanidad como tal. La tercera característica es tener cierto margen de predicción. Julio Verne, que es uno de los máximos exponentes, en su momento pensaron que Julio Verne era un profeta por anunciar tecnologías que en esa época no existían. En sus libros, solo imagínense, en sus libros él hablaba de máquinas que podían volar. En esa época no existían los aviones ni los helicópteros. Irónicamente, décadas después aparece el helicóptero y aparecen los aviones. Por acá finalizo esta parte con algunos ejemplos de obras literarias como Yo Robot, el que le mencioné. Por acá tenemos otra cita con Rama, Las Crónicas Marcianas, Soy Leyenda, también como les mencioné en su momento, La Invención de Morel, el Neuromanecer y entre otros más. Eso es el cuento de ciencia ficción. No sé si tenemos alguna consulta.